Bueno, vamos a comenzar a ver el concepto de derivada de una función. Para ello es condición necesaria haber repasado los conceptos de límite y haber visto previamente todo lo que es referido al análisis de funciones. Para poder hablar de derivada debemos ponernos de acuerdo en qué representa la pendiente de una curva. Si por ejemplo tomamos un punto P sobre una curva, queremos definir como pendiente de la curva en ese punto y recta tangente a la curva en ese punto. La tangente a la curva en un punto, ¿es la recta que corta la curva solamente en ese punto? En estos tres gráficos suceden cosas distintas. Para esta curva, más allá de que sea o no una función, esta recta corta la curva en dos puntos, en el punto P y en el punto Q, y un tercer punto que no está nombrado, pero está cortando en tres puntos, P y Q principalmente. En esta segunda curva, la recta está cortando en dos puntos, pero es exterior a la curva, en el punto P y en el punto Q. En este gráfico, la recta cortaría en un solo punto, denominado punto P. ¿Qué observamos en cada una de ellas? ¿Cómo podríamos empezar a incluir el concepto de recta tangente y el concepto de pendiente cuando lo que queremos es encontrar una serie de rectas sucesivas que describan el comportamiento que puede tener una curva? Para definir la pendiente de una curva en un punto debemos considerar lo que sucede en ese punto Q a medida que se acerca a P. Si miramos esta gráfica, supongamos que tenemos una primera curva en donde este punto Q se acerca a este punto Q', y luego este punto Q' o Q segunda se acerca más aún al punto P, de forma tal de que si en la primera instancia por esta curva una recta corta al punto P y al punto Q se considera secante, luego el punto P y el punto Q es cortado por otra recta que sigue siendo secante, pero a medida que el punto Q se acerca al punto P, la recta secante tiende a convertirse en recta tangente. ¿Qué es la derivada? ¿Qué es la derivada de una función? Siguiendo el ejemplo que teníamos representado como y igual a f de x igual a x al cuadrado, tomamos un punto cualquiera de la curva, por ejemplo, con abscisa x y ordenada f de x, y queremos tomar un punto muy cercano a x, tan próximo que casi sea despreciable, pero que no sea x, vamos a denominarlo x más delta x. Para este x, terriblemente pequeño, pero distinto de cero. ¿Qué podría ser? 0, 0,0001, 0,00001, sin que sea cero, ¿no? Bueno, entonces, si tomamos un valor de delta x muy pequeño, un incremento muy pequeño, la función nueva no será una f de x, sino será una f de x más delta x. ¿Cómo reemplazamos ese incremento en nuestra función? Bueno, cada vez que encontramos x, en vez de poner x, ponemos x más delta x. Como esta expresión está elevada al cuadrado, esto también aparece al cuadrado. Dicho de esta manera, tenemos que desarrollar este cuadrado de binomio. Por eso la expresión siguiente es x cuadrado más 2x delta x más delta x cuadrado. ¿Cuál será la pendiente de la curva? Sabemos que la pendiente en una recta, en este caso, y en los demás, va a ser el cociente de ordenadas respecto del de abscisas. I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Quién es I2? Y el valor del incremento del f de x más delta x, menos el I1. ¿Quién vendría a ser el I1? El fx original, sobre X2, que vendría a ser x más delta x, menos el x original. Si sacamos paréntesis y trabajamos algebraicamente un poquito, este x al cuadrado con este x al cuadrado se cancelan, quedándome 2x delta x más delta x al cuadrado como numerador. Y el mismo tratamiento para el denominador, cancelamos las x quedando delta x en el denominador. Si sacamos factor común en el numerador, nos va a quedar 2x más delta x, ya que el delta x del numerador de factor común con el del denominador se simplifican. En síntesis, cuando delta x tiende a 0, 2x más delta x se aproxima claramente a 2x. En particular, cuando x es igual a 1, la pendiente en ese caso será 2.
Cuando x es igual a 3, la pendiente será 6. Y así sucesivamente. Podemos darle valores a x e identificar la pendiente. Nosotros vamos a hablar en forma general para cualquier función y vamos a definir lo que se llama cociente de Newton, a la expresión que me permite justamente calcular la diferencia de ordenadas respecto de la diferencia de abscisas. Y este cociente en realidad es la pendiente de la recta entre los puntos x f de x y x más delta x f de x más delta x. El límite cuando delta x se aproxima a cero, o sea, tiende a cero, se llama derivada de f de x. Y se dice que f es derivable en x. Simbólicamente, f' de x, este tilde lo vamos a llamar f' de x, es igual al límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x todo sobre el incremento. Una función f es derivable cuando lo es en todos los puntos en los que está definida. Siguiendo entonces esta regla, a partir de ahora, si tenemos una función de la forma f de x igual a x al cuadrado, su derivada es 2x. La interpretación geométrica que le podemos dar a este cociente incremental, nuevamente nos vamos a referir a esta curva representada en verde, en donde tenemos dos puntos, el punto P y el punto C. La recta corta la curva en dos puntos, denominándose recta secante. A medida que el punto C se acerca al punto P, por ejemplo en el punto C', la pendiente de esta recta secante cambia. Y si vuelvo a acercar este punto C' a este punto C segunda, o sea, aproximando más el punto C al punto P, esta recta secante se convierte en recta tangente. Cuando el punto C tiende al punto P, la recta secante tiende a convertirse en recta tangente. Si esta expresión la vemos en este sistema de ejes coordenados, podemos decir justamente que el incremento de ordenadas, delta i o incremento de ordenada, es la diferencia que tenemos cuando arrancamos del punto P al punto C. Y delta x es el incremento que tiene nuestra abscisa, de forma tal de que sea lo más pequeño posible. Si observamos los ángulos, por ejemplo, el ángulo inicial, omega, va a tener relación con el ángulo final, phi. La tangente del ángulo describe la pendiente de la recta. La interpretación geométrica que se le puede dar a la derivada es justamente la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Y acá estamos observando este triángulo en donde podemos determinar claramente la pendiente que queda comprendida entre P y C. En definitiva, nuestra función derivada va a estar representada a través de un límite. El límite cuando delta x tiende a cero de delta i sobre delta x. O, lo que es lo mismo, f de x, f' de x será el límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x todo sobre delta x. Para ver otra explicación similar a la interpretación geométrica de la derivada, pueden acceder a este QR o a este link en donde a través de otras palabras y con otros términos pueden ver esta interpretación favoreciendo o contribuyendo a lo explicado hasta recién. ¿Cómo vamos a derivar? Para ello existen reglas, porque no todo se hace a través de la definición. Derivar todas las funciones podrían obtenerse a través de la definición, pero, sin embargo, hay algunas que se vuelven más complicadas. Para ello se generaron reglas y tablas. Las reglas y las tablas me permiten llegar rápidamente a una nueva función, que es la función derivada a partir de una función original. Revisemos algunas reglas que luego vamos a trabajar con mayor utilidad. La primera, si una función es constante, su derivada siempre vale cero. Si tenemos una suma o resta de funciones, la derivada será la suma o resta de cada una de ellas. Si tenemos una función de la forma potencial x a la n, su derivada siempre va a ser n por x a la n menos 1. Por ejemplo, si tenemos x al cubo, la derivada va a ser 3 por x al cuadrado. Es como que este exponente pasa para adelante y queda disminuido en una unidad.
Si tenemos un producto de funciones, esto responde a una regla que me van a escuchar decirlo de la siguiente manera. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Así es como se deriva un producto de funciones. En el caso de que tengamos una constante por una función y la operación nos pida derivarla, la constante sale fuera del símbolo de la función y lo que queda para derivar es la función propiamente dicho. O sea, cuando tenga que derivar una constante por una función, la constante es extraída de la operatoria y lo que derivo es la función en sí. Cuando hablemos de un cociente, también vamos a tener que responder a una regla. Y al hablar de cociente tenemos que tener la condición de que la función que está oficiando de denominador no sea nulo. ¿Cómo es la regla del cociente? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, toda la expresión por la segunda sobre la segunda elevada al cuadrado. Si quieren completar estas reglas de derivación a través de ejemplos con números, los invito a acceder al siguiente link o al siguiente QR. Aparte de esas reglas, alguien ya tabuló las funciones simples, en donde en una columna encontramos la función en sí e inmediatamente a la derecha encontramos la derivada. Por ejemplo, si una función es una constante, su derivada vale 0. Para la función x, su derivada vale 1. Para la suma de funciones, lo vimos recién en la regla, etc. Para la función logaritmo, su derivada es 1 sobre x. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Inmediatamente mapear la cuestión. O sea, encontramos esto y como resultado copiamos esto. Por ejemplo, sea f de x igual a 3x al cubo más 5x menos 2. En esta expresión tenemos una suma y una resta, o en realidad una suma de funciones. Por lo tanto, la derivada va a ser la derivada de cada una de ellas a través del signo que los vincula. Para la primera expresión vamos a usar esta regla. Para la segunda, también. Y para la tercera, la de la constante. ¿Cómo quedaría derivada 3x al cubo? Como 3 por 3 a la x, 3 menos 1, 2. O sea, 3 por 3, 9, 3 menos 1, 2, 9x cuadrado. 5 por 1 por x a la 1 menos 1, o sea, 1 menos 1, 0. Cualquier número elevado a la 0 vale 1, o sea que propiamente me queda 5 y la derivada de 2 es 0. Dada esta función, encontramos una nueva función que es la derivada. Este 0 obviamente es despreciable. Vayamos a otro ejemplo. Sea g de x la expresión seno de x sobre 2, o es lo mismo un medio del seno de x, porque dividir por 2 sabemos que es lo mismo que multiplicar por un medio, más 5 por el logaritmo de x. ¿Qué vamos a aplicar acá? Más allá de que la derivada g de x va a ser la suma de cada una de ellas, para el primer caso, para el seno, vamos a ir a la tabla y vamos a ver que cada vez que encuentro la función seno su derivada es coseno. Vamos a la de k por u de x, o sea, una constante por una función, para aplicarlo acá en un medio del seno y también 5 por el logaritmo. Y por último, la tabla de logaritmo, donde la función logaritmo, su derivada es 1 sobre x. Bueno, un medio queda, la derivada del seno es el coseno, el 5 queda y la derivada del logaritmo 1 sobre x. Con esto hemos pasado de una función a su derivada aplicando las tablas. Todos los casos, funciones simples. ¿Qué pasa cuando tenemos una función compuesta? Cuando tenemos una función compuesta, léase que no tenemos una y igual a f de x. Lo que tenemos es una y igual a f de g de x. O sea, en vez de ser x la variable independiente, es una nueva función. En realidad podemos decir que nuestra y es una f de u, en donde u es una g de x. Las derivadas compuestas se resuelven a través de una regla que recibe el nombre de regla de la cadena. Para ello debemos identificar la función más preponderante. Al decir la función más preponderante es la que abarca toda la expresión. Derivarla. Y como el nombre de cadena lo indica, ir concatenando cada una de esas derivadas a través de un por, que funcionan como eslabones. F' de u por G' de x. O lo que es lo mismo, F' de u
por U'. Este concepto de derivada de función compuesta lleva a mirar una tabla un poco más ampliamente. O sea, ahora no tengo la raíz de x, por ejemplo, sino tengo la raíz de f de x, donde acá adentro tengo algo. No voy a tener en la tabla i igual al logaritmo de x, sino que voy a tener i igual al logaritmo de otra función. Para ello, tenemos que mirar también lo tabulado a la derecha, en donde lo primero que se deriva es la función que está más por afuera y luego la función que forma parte del argumento. Acá vemos dos esquemas, uno de un conjunto de cajas, uno metido dentro de la otra, y otras estas hermosas muñequitas que reciben el nombre de mamushkas. En realidad es una analogía que podría hacerse con la regla de la cadena, viendo de que uno parte de algo más grande a algo más pequeño, como de las cajas de algo más grande a algo más pequeño. Uno busca la función original y dentro de esa función original encuentra otro argumento y dentro de ese argumento de otra función encuentra otro, así hasta llegar a la última función. Por ejemplo, si nos dan para derivar y igual al coseno del logaritmo de x. Fíjense que tenemos dos funciones, el coseno de algo y ese algo es un logaritmo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que derivar? El coseno. La derivada del coseno es el menoseno. ¿Pero el menoseno de qué? De ese mismo argumento, porque lo que estoy derivando es lo que está acá en marrón. Por, aplicando la regla de la cadena, ahora sí derivo lo de acá adentro, la derivada del logaritmo 1 sobre x. Vamos a otro ejemplo. Si tengo una función g de la forma raíz cuadrada de e a la 2x, tenemos que observar que tenemos tres funciones intervinientes. La raíz de algo, e a la algo, y ese algo es 2x. Lo primero que tenemos que derivar es la raíz. La de raíces deriva 1 sobre 2 veces la misma raíz. 1 sobre 2 veces la misma raíz. Después derivo e a la algo. ¿Qué me queda? Lo mismo, e a la algo. Y ese algo que es 2x, y la derivada de 2x es 2. Cada una de estas partes o funciones compuestas se concatenan con un producto.